criado como príncipe. Pero en su compromiso, descubrió que era un campesino intercambiado al nacer. Francia, año 1470. En los vastos dominios del Ducado de Borgoña, donde los rumores son tan persistentes como el viento entre los viñedos, una verdad enterrada amenaza con cambiar el destino de un joven criado para reinar. La tarde caía sobre los jardines del Palacio de Senlis, con la cadencia lenta y dorada del sol, filtrándose entre los vitrales altos. Afuera, el perfume de las glicinas se mezclaba con el murmullo de los criados que preparaban la recepción privada que tendría lugar esa noche. Dentro, las paredes respiraban historia. Escudos, tapices, libros encuadernados en cuero raído, armaduras que no habían sido usadas en más de un siglo. Todo parecía dispuesto para mantener la ilusión de orden, legado y permanencia. Aurélien de Chalon estaba sentado en la biblioteca principal, apartado de todo ese ruido contenido. Las velas encendidas proyectaban sombras inciertas sobre los lomos polvorientos de los libros. Frente a él se apilaban volúmenes de heráldica, genealogías y tratados de linajes reales, todos escritos en latín o francés antiguo. No era una elección personal. El cronista de la corte había solicitado su opinión sobre la iconografía que debía acompañar un manuscrito conmemorativo sobre su próximo compromiso con Serafín de Lorraine. Compromiso. La palabra le pesaba como plomo bajo la lengua, aunque no había pronunciado una sílaba desde hacía una hora. Se recargó en el respaldo de la silla tallada, con los ojos fijos en el techo alto, donde un fresco polvoriento mostraba a los antiguos condes de Senlis siendo bendecidos por santos en vestiduras doradas. Se preguntó, por enésima vez, si alguno de ellos había dudado alguna vez de quién era, de dónde venía, de si merecía ocupar el lugar que la historia le asignaba. Aurélien había sido criado como el único hijo legítimo del rey Charles VII y de una dama ya fallecida, cuyo retrato colgaba en una sala que evitaba atravesar. Desde que tuvo uso de razón, supo que su existencia estaba marcada por el deber: estudios, esgrima, diplomacia, música, oración. Había tenido maestros, no padres. Había sido observado, nunca protegido, y en todos esos años jamás dejó de percibir la tensión leve, casi imperceptible, que acompañaba su paso por los pasillos del palacio. Sirvientes que se callaban al verlo entrar. Consejeros que se miraban entre sí cuando hablaba. Maestros que corregían con dulzura, pero también con una distancia que lo hería. Por eso no era del todo extraño que, al manipular un viejo volumen encuadernado en cuero marrón y decorado con heráldicas de casas extintas, encontrara resistencia en el lomo. Era como si la estructura del libro ocultara algo que no debía abrirse. Giró el tomo entre las manos. Lo inspeccionó con atención. Notó una pequeña hendidura en la parte interna de la tapa, apenas perceptible a la vista, pero que cedió con facilidad al presionarla con el dedo índice. El compartimento oculto reveló un pliego cuidadosamente doblado y una cinta de lino descolorida. El corazón de Aurélien latió con un ritmo extraño, como si supiera que lo que estaba por leer cambiaría algo fundamental. Desdobló el papel con manos lentas. La caligrafía era femenina, cursiva, con trazos agitados. No tenía título. Solo comenzaba con un párrafo tembloroso. Si estas palabras llegan a ojos nobles, que Dios me perdone. Yo, Isabeau, fui criada de cámara durante los últimos años del conde Arnaud de Senlis. La noche del incendio, hace más de 20 años, me fue ordenado salvar a los infantes que dormían en la cámara oriental del ala sur. La confusión era total. Llamas, humo, llanto. 2 bebés. Uno de cuna bordada, otro envuelto en lino común. Llevé a ambos fuera, pero al regresar, uno ya no respiraba. No pude saber cuál. El pánico me venció. Me dijeron que uno era noble, el otro, de cuna baja, que debía mentir, que debía decir que el niño que vivía era el príncipe. Yo no podía distinguirlos. Aurélien sintió que el aire se volvía denso. Las palabras comenzaban a moverse en su mente como un torbellino. Continuó leyendo. Lo único que recuerdo es una marca de nacimiento en forma de luna en el tobillo izquierdo del niño del lino común. Y un bordado.
Las letras MD, en hilo rojo, cosidas en el pañal que lo envolvía. Yo no sé si hice bien. Solo supliqué a Dios que protegiera al que viviera. He guardado esta verdad hasta ahora, pero el remordimiento no me deja dormir. Si alguien encuentra esta carta, le ruego que no permita que un inocente viva una vida que no le pertenece. El silencio se volvió absoluto. Aurelien se quedó quieto, leyendo una y otra vez la firma al final del papel. Isabeau. Una mujer que recordaba vagamente de la infancia. Una voz suave, un aroma a lavanda y una caricia en la frente antes de dormir. No podía ser una invención. Las fechas cuadraban, el incendio, las marcas, los rumores nunca confirmados sobre una pérdida trágica en la corte, la prenda de lino. Abrió la cinta de tela. Estaba amarillenta por el tiempo, pero aún se podía distinguir la costura en hilo rojo. MD. Se levantó de golpe. La silla crujió bajo el movimiento brusco. Llevó el manuscrito y la tela a su cámara personal, cruzando los pasillos sin saludar a nadie. No recordaba haber sentido jamás ese nivel de confusión. Era como si cada certeza de su existencia se hubiera agrietado de pronto. En su habitación, guardó con sumo cuidado la carta y el lienzo en el doble fondo de su baúl personal, asegurándolo con la cerradura que solo él conocía. Sus pensamientos eran un revoltijo de recuerdos, dudas y una voz interior que le repetía que no debía hacer nada apresurado. No aún. Miró por la ventana. El cielo se teñía de índigo. La luna se asomaba entre los tejados. Esa noche, debía asistir a una recepción privada ofrecida en honor a la llegada de la princesa Serafín, la misma mujer con la que se había prometido, sin conocerla. Una alianza que uniría la casa de Lorraine con la de Chalons y sellaría la estabilidad entre dos regiones clave del reino. Por primera vez, deseó no ir. Pero su ausencia sería más sospechosa que su presencia, y ahora, más que nunca, necesitaba entender si ella sabía algo, o si podía confiar en ella. Cruzó el corredor del ala norte, en dirección al invernadero real, donde los músicos afinaban discretamente instrumentos de cuerda y los criados encendían candelabros. La recepción aún no había comenzado del todo, y las figuras importantes estaban en sus respectivas cámaras preparándose. Aurelien llegó sin anunciarse. Entró sin ser visto. Entonces la vio. Serafín de Lorraine estaba de espaldas, sola, junto a un rosal blanco. Llevaba un vestido largo color marfil que ceñía suavemente su cintura y se abría en capas sobre el mármol. El escote redondo dejaba ver su cuello largo, y un colgante de jade reposaba justo sobre el centro de su pecho. Su cabello rojizo estaba recogido en una trenza doble, recogida con cintas doradas que brillaban bajo la luz de las lámparas de aceite. Era mucho más joven de lo que había imaginado, y al mismo tiempo más firme. Había una quietud en su postura que no era frialdad, sino control. Ella se inclinó ligeramente sobre una mesa de piedra y levantó algo entre sus manos. Una caja de madera, antigua, pequeña, casi idéntica a la que él había encontrado esa misma tarde. Aurelien se detuvo en seco, sintiendo que el corazón se detenía junto con él. La caja era igual, y en ese instante, Serafín alzó la mirada y lo descubrió observándola desde las sombras. El día amaneció con una claridad inusitada. La bruma habitual que solía descansar sobre los tejados de Saint-Lys había desaparecido como si el cielo hubiera decidido revelar cada rincón del palacio sin reservas. Aurelien apenas había dormido. El encuentro fugaz con Serafín la noche anterior, ese instante en que la vio levantar la caja idéntica, lo había dejado con una ansiedad sorda que le había acompañado hasta el amanecer. No había cruzado palabra con ella. No sabía si la caja contenía lo mismo que la suya, ni si ella lo había reconocido en la penumbra. Solo quedaba la imagen de sus ojos claros y serenos, clavados en los suyos, como si midiera cada pensamiento sin emitir juicio alguno. El salón de los tapices estaba colmado. Las antorchas altas crepitaban bajo el arco ojival,
lanzando destellos sobre las figuras bordadas que representaban escenas de caza, coronaciones pasadas y batallas heroicas que ya nadie recordaba con precisión. Aurelien vestía su túnica de terciopelo azul oscuro con detalles en hilo de plata, la misma que usaba en ceremonias diplomáticas menores. El peso del manto sobre los hombros le resultaba más simbólico que físico. Caminaba junto al maestro de protocolo hacia el estrado central, donde lo esperaba el rey Charles VII, flanqueado por la reina Blanche y varios miembros de la corte de Lorraine. Frente al trono secundario, de pie con la espalda recta, estaba ella. Seraphine lucía un vestido de brocado color marfil con bordados discretos en dorado. Su cabello, recogido en una trenza enroscada sobre la nuca, dejaba al descubierto su cuello delgado y una delicada cadena con un crucifijo de coral que descansaba justo sobre el esternón. Era la imagen de la virtud, la moderación y el equilibrio. Y sin embargo, había algo en su expresión que no concordaba con esa compostura. Algo apenas perceptible. Un matiz en la mirada. Una pausa prolongada al respirar. La presentación fue breve. El maestro de ceremonias los llamó por sus títulos completos, enumeró sus ascendencias y proclamó, sin entusiasmo ni emoción, la intención real de formalizar el compromiso entre ambas casas. Aurelien inclinó la cabeza, como dictaban las reglas. Seraphine hizo una reverencia impecable, sin bajar del todo la mirada. Cuando se acercaron para intercambiar palabras por primera vez en público, todo pareció detenerse. El murmullo de la sala disminuyó apenas lo suficiente para que pudieran escucharse sin levantar la voz. Ella fue la primera en hablar. Su tono fue dulce, pero preciso. Le preguntó cómo había pasado la noche, si había logrado dormir en medio de tantos preparativos. Aurelien murmuró una respuesta vaga, lo justo para cumplir con la etiqueta. Pero ella no retrocedió. En lugar de seguir con cortesías vacías, comentó con voz suave que los pasillos del ala este parecían más fríos de lo habitual, que a veces el aire allí traía olores antiguos, como si las paredes aún conservaran secretos no del todo dormidos. Aurelien la miró con atención. ¿Era una provocación? ¿Una prueba? ¿Sabía algo? Su mente comenzó a proyectar imágenes de la caja, de la carta, del pañuelo bordado. La duda se filtró en su cuerpo como agua helada. La reina intervino, rompiendo la tensión. Habló desde lo alto del estrado, dirigiéndose a la concurrencia pero con la mirada fija en Seraphine. Siempre me he sentido orgullosa de que mi sobrina heredara el olfato de nuestra familia para la verdad, dijo. No hay engaño que se oculte bajo su mirada. La sala soltó una risa contenida. Algunos nobles intercambiaron miradas cómplices. Aurelien forzó una sonrisa, pero sintió como un nudo se cerraba en su garganta. La reina no hablaba al azar. Jamás lo hacía. Todo comentario, incluso el más casual, estaba cargado de intención. Era una advertencia. El resto de la ceremonia transcurrió entre brindis, discursos vacíos y música de laúd. La mesa principal se cubrió con manjares, aves asadas con hierbas, pan de castaña, frutas secas en miel, quesos de Normandía. Aurelien comió poco. Seraphine, por su parte, mantenía una compostura inquebrantable. Reía cuando era apropiado, asentía con mesura y evitaba con elegante habilidad cualquier intento de interrogatorio abierto. Al anochecer, ya sin el ruido de la corte alrededor, Aurelien fue convocado a acompañar a Seraphine en un paseo por los jardines. Era costumbre permitir que los prometidos compartieran un breve momento a solas, siempre bajo la vigilancia de una dama de compañía, antes de las negociaciones formales del contrato. La luna colgaba alta sobre los setos recortados. Las fuentes murmuraban entre las esculturas. El camino de piedra serpenteaba entre rosales recién podados y columnas cubiertas de hiedra. Aurelien caminaba a su lado, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Seraphine sostenía el rosario de coral entre los dedos, haciéndolo girar con lentitud como si buscara ritmo en sus pensamientos. «Es curioso», dijo ella de pronto sin mirarlo, «cómo algunas cosas valiosas pueden pasar desapercibidas, incluso si están frente a nuestros ojos.
como esos libros antiguos que nadie lee. A veces esconden más de lo que aparentan. Aurelien se detuvo un segundo antes de seguir caminando. Cada palabra suya era un eco de su descubrimiento. El corazón comenzó a palpitarle con fuerza, pero se obligó a mantener la voz serena. «Los libros viejos suelen exagerar lo que no comprenden», respondió. «Es fácil atribuirles más sabiduría de la que en realidad contienen». Ella sonrió levemente, sin voltear a verlo. La dama de compañía, unos pasos detrás, fingía observar un macizo de flores. «¿Nunca has tenido la sensación de que estás viviendo una historia que no escribiste tú?», preguntó ella, en voz baja. «Como si alguien más hubiera tomado decisiones en tu lugar. Y tú solo sigues los renglones». El silencio que siguió fue denso. Aurelien no supo cómo responder. Sus pies se detuvieron. El aire parecía más pesado de pronto, como si incluso las hojas en las ramas contuvieran la respiración. «No siempre elegimos nuestro destino», dijo finalmente, «pero podemos elegir cómo enfrentarlo». Ella se giró entonces. Lo miró a los ojos por primera vez desde que salieron del salón, y esa mirada, más que inquisitiva, era comprensiva, como si viera algo dentro de él que ni siquiera él era capaz de nombrar. Volvieron al palacio en silencio. Cada paso resonaba contra la piedra húmeda. Al llegar a la entrada principal, ella se detuvo, inclinó ligeramente la cabeza y se despidió con una formalidad tranquila. Luego desapareció tras los grandes portones, escoltada por la dama. Aurelien no regresó de inmediato a la recepción. Subió directo a su cámara. Cerró la puerta tras de sí con una urgencia que apenas comprendía. Encendió la vela del escritorio y se arrodilló frente al baúl donde había escondido el manuscrito y la tela bordada. El candado seguía en su sitio. Lo abrió con manos temblorosas. La caja estaba abierta. El manuscrito no estaba. Revisó una y otra vez el fondo de madera, el doble compartimento, las paredes internas. Nada. La tela seguía allí, arrugada en un rincón, pero la carta había desaparecido. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Se incorporó bruscamente, con el corazón latiendo en su garganta. Entonces notó algo más. Algo pequeño, metálico, colocado justo donde había estado el manuscrito. Era un medallón de cobre, envejecido por el tiempo. Y grabadas en su superficie, con letra profunda y precisa, estaban las iniciales MD. Las mismas del molinero de Beaune, que abastecía a la corte desde hacía más de 20 años. El aire de la mañana estaba impregnado de una humedad suave, como si el rocío aún se aferrara con obstinación a las hojas de los robles que flanqueaban el camino de tierra. Aurelien cabalgaba a paso medio por la senda que conducía al molino de Beaune, a 3 leguas exactas del palacio. El pretexto había sido fácil de articular, una inspección informal de los suministros, una recomendación de la reina para vigilar personalmente el estado de los víveres en tiempos de transición política. Nadie cuestionaba la necesidad de mantener a la futura alianza con Lorraine bien abastecida, y sin embargo, el verdadero motivo vibraba bajo su piel con una mezcla amarga de ansiedad y determinación. El medallón aún estaba en su bolsillo, envuelto en un pañuelo. Lo había revisado al menos una docena de veces durante la noche anterior, como si con mirarlo pudiera arrancarle más respuestas. Las letras MD brillaban en su mente con una nitidez cruel. Mathieu Duret. El nombre estaba en los registros del proveedor real desde que él tenía memoria. Nadie le había prestado demasiada atención, hasta ahora. El trote del caballo marcaba un ritmo constante, pero su mente avanzaba por caminos más irregulares. Pensaba en su infancia, en las veces que preguntó por su madre biológica y recibió silencios como respuesta, en los paseos restringidos por los jardines, los juegos bajo vigilancia, los relatos vagos de los sirvientes sobre su cuna noble, su sangre mezclada, pero bendita. Recordaba sueños con campos abiertos, con techos de paja y cielos amplios, sueños que no tenían origen aparente, pero que siempre regresaban, como si una parte de él, sin saberlo, recordara algo que había vivido en otro lugar.
Llegó al molino cerca del mediodía. La edificación era sólida, de piedra gris y techo inclinado, con un gran roble torcido junto a la entrada. La rueda de madera giraba con lentitud al ritmo del arroyo, su sonido pesado y rítmico como un latido de tierra. Un muchacho salió a su encuentro apenas desmontó, cabellos oscuros, mirada curiosa, apenas unos años más joven que él. Aurelien ofreció su nombre sin título. No había venido como príncipe. El muchacho, cortés pero sin reverencia, lo guió al interior del molino, donde el polvo flotaba en haces de luz como motas doradas. El olor a trigo y metal mojado se mezclaba con el del sudor humano, fuerte pero no desagradable. Al fondo, junto a una mesa de trabajo cubierta de herramientas, estaba el molinero. Mathieu Duret era un hombre de rostro curtido, con manos grandes y cicatrices viejas. Su espalda estaba ligeramente encorvada, pero sus ojos eran claros y firmes. Al ver a Aurelien no mostró sorpresa, pero sí algo más tenue. Una rigidez súbita en los hombros, un cálculo rápido detrás de la mirada. Hizo una reverencia breve, sin exageración. Aurelien preguntó por los mecanismos del molino. Habló de eficiencia, de seguridad, de tiempos de entrega. Observó cada palabra con cuidado, como quien pone trampas en una conversación. Mathieu respondió con precisión, sin adornos. Cada respuesta era correcta, pero impersonal, como si midiera cada sílaba. Entonces entró el hijo menor. Su presencia fue como un relámpago en una habitación cerrada. El joven tenía la misma altura que Aurelien, el mismo perfil lateral. La forma del mentón, el pliegue de la ceja derecha, incluso la manera de inclinar la cabeza al escuchar. Era imposible no verlo, no sentirlo. Era como mirarse a través de un cristal deformante. Diferente, pero indiscutiblemente conectado. Aurelien sintió un vértigo súbito, como si el piso hubiera cedido bajo sus botas. Tragó saliva. Incómodo. Fingió revisar los sacos apilados cerca de la salida, y en un movimiento deliberado, dejó caer el medallón sobre la mesa de trabajo. Esto estaba entre los granos, murmuró, sin mirarlos directamente. Me pareció extraño. Mathieu se acercó con pasos lentos. Tomó el medallón entre los dedos. Sus manos eran firmes, pero su pulso temblaba. Lo observó en silencio. No preguntó cómo había llegado ahí. No negó nada. No explicó. Solo lo cerró en su puño, con una lentitud que contenía toda una vida de secretos. Los ojos de Aurelien se encontraron con los suyos por una fracción de segundo. Fue suficiente. No había necesidad de palabras. No había espacio para explicaciones ni justificaciones. Solo esa mirada cargada de reconocimiento y una pena muda que decía más que cualquier confesión. Aurelien salió del molino con los músculos tensos y el estómago revuelto. El viaje de regreso fue un borrón. No recordaba los árboles ni las piedras del camino. Solo esa sensación amarga de haber confirmado lo que temía, lo que ya sabía desde antes de leer la carta. Esa verdad antigua, silenciosa, enterrada durante años y que ahora reclamaba su lugar. Cruzó las puertas del palacio con el rostro pálido. No saludó a nadie. Subió directo a su cámara y se sentó en el borde de la cama sin quitarse la capa. Permaneció así durante largo rato, con los codos sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo. El silencio del castillo parecía más espeso, como si las paredes mismas se hicieran eco de su confusión. Cayó la tarde. Las campanas de vísperas resonaron con su melancolía acostumbrada. El cielo se tiñó de cobre y púrpura. Aurelien salió sin rumbo fijo, caminando por los corredores hasta que sus pasos lo llevaron a la capilla. Las puertas estaban entreabiertas. La luz de las velas parpadeaba en los candelabros de hierro. El olor a incienso era tenue, casi imperceptible, como una oración vieja que aún no se extinguía. Al fondo, de rodillas ante el altar, estaba Serafín. Su vestido era oscuro, sencillo, apropiado para la hora. Su cabello estaba suelto en parte, con mechones cayendo sobre los hombros. Rezaba en silencio,
los dedos cerrados sobre el rosario de coral. Aurelien no dijo nada al entrar. Sus pasos fueron lentos, respetuosos. Se sentó en el banco más cercano, lo bastante cerca para escucharla si hablaba, lo bastante lejos para no romper la intimidad de su gesto. Pasaron unos minutos. «He visto cosas que no debí ver», dijo ella sin levantar la cabeza. «Pero no hablaré sin escucharte primero». Su voz no era acusatoria, era suave, como el sonido del agua en una fuente. Aurelien respiró hondo. Se pasó la mano por el rostro, como si quisiera borrar lo que no podía nombrar. «No estoy seguro de quién soy», confesó, en voz baja. «De lo que soy, y temo no pertenecer a este lugar, a esta vida». No mencionó el manuscrito, ni el medallón, ni el molino, pero la tensión en su mandíbula, el temblor casi imperceptible en sus dedos, el temblor en su garganta. Todo hablaba por él. Serafín alzó apenas el rostro, sus ojos fijos en el altar. No respondió de inmediato. Entonces, las campanas del castillo comenzaron a sonar con urgencia, un tono grave, inesperado. Un monje cruzó el umbral de la capilla con pasos rápidos, se acercó a Aurelien y murmuró al oído. «Un mensajero del norte ha llegado. Pide verlo a solas, dice que es urgente». Aurelien caminó detrás del mensajero en silencio. Atravesaron los pasillos húmedos del ala este del castillo, donde la piedra parecía respirar en ecos apagados. No preguntó nada. No pidió detalles. Solo siguió el sonido rítmico de las botas del mensajero golpeando el suelo de losas frías, con el pulso retumbándole en las sienes como un tambor cada vez más acelerado. Llegaron a una sala lateral que pocas veces era utilizada, salvo en asuntos privados. Era un recinto pequeño, con una chimenea apagada, una mesa de roble y solo 2 sillas. El mensajero se volvió hacia él con una reverencia mínima, luego entregó un pergamino sellado y permaneció en pie, sin levantar la vista. Aurelien rompió el sello con manos tensas. El mensaje era corto, escrito con prisa. Informaba que un noble menor del norte, de apellido Ardois, había comenzado a difundir un rumor en las tierras fronterizas, que el príncipe de Chalons no era quien decía ser, que había sido intercambiado al nacer, y que una figura aún no identificada dentro de la propia corte real había orquestado el acto. El rumor era vago, pero insistente. Había llegado a oídos del rey. Sintió que el documento se deshacía en sus manos. El mensajero, aún con los ojos bajos, agregó en voz baja que el rey había ordenado una investigación discreta. No creía en la acusación, al menos no todavía, pero exigía vigilancia absoluta, silencio, prudencia. Nadie debía hablar del tema hasta que se confirmara su falsedad. Aurelien asintió, pero sus pensamientos ya estaban lejos. Sentía cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La posibilidad de ser descubierto ya no era una sombra. Era un aliento en la nuca. No bastaba con dudar de sí mismo. Ahora otros comenzaban a hacerlo también. Esa noche apenas probó bocado en la cena. Los rostros familiares de la corte le parecieron ajenos. Cada palabra, cada risa, cada gesto le resultaba falso. Las paredes del castillo parecían más estrechas, los pasillos más largos, los relojes más ruidosos. Cualquier mirada podía ser un juicio. Cualquier silencio, una condena. Y como si la tensión no bastara, recibió la noticia de que debía participar al día siguiente en una jornada de caza organizada por la reina madre. El evento era tradicional antes de grandes alianzas. Un gesto de unidad entre casas, una muestra de fuerza, elegancia y dominio. Serafín también asistiría. Al amanecer, se vistió con el atuendo ceremonial, pantalones de montar negros, botas altas, camisa de lino grueso y un jubón verde oscuro con los colores de Chalons. Montó su caballo sin entusiasmo. La comitiva partió temprano, rumbo al bosque que se extendía más allá de los límites del castillo. La jornada comenzó con la rigidez acostumbrada. Saludos protocolares, formación ordenada,
Distribución de banderas y señales. El bosque era espeso y verde, aún húmedo del rocío nocturno. La luz del sol caía filtrada entre las hojas, dibujando manchas doradas en la hierba. Al avanzar por un sendero estrecho, los caballos resoplando entre los árboles, Aurelien perdió de vista al grupo principal. Serafín cabalgaba a pocos metros de él, con una túnica corta de caza color burdeos y el cabello recogido en una trenza sencilla. A su lado, el bosque se sentía más tranquilo, más íntimo. No hubo necesidad de palabras. Bastó una mirada para saber que ambos se habían separado voluntariamente. Frenaron sus monturas junto a un claro pequeño, donde una fuente natural susurraba entre las rocas. El canto lejano de los halcones y el crujido ocasional de ramas eran los únicos sonidos. Aurelien desmontó primero. Caminó hasta un tronco caído y se sentó, con la vista perdida entre las sombras de los árboles. Serafín lo observó unos segundos antes de acercarse. No preguntó. No exigió. Solo esperó. Él alzó la vista. El rostro le dolía de tanto callar. «No sé quién soy», dijo con voz seca. «He encontrado cosas que me atormentan. Y no puedo seguir mintiéndote». Ella no reaccionó de inmediato. Bajó la mirada hacia sus propias manos, que descansaban sobre la falda, y jugó distraídamente con un broche de plata. «A veces», respondió al fin, «lo más honorable no es la verdad. Es proteger a quienes uno ama». Al decirlo, extendió la mano. Un gesto simple, sin dramatismo. Aurelien la miró como si ese movimiento rompiera un hechizo antiguo. La tomó con torpeza, con una necesidad que no sabía cómo disimular. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, brevemente. El contacto fue cálido, real. No se apartó. En ese instante, el peso que él llevaba en el pecho se alivió apenas. Como si el mundo, por un respiro, fuera un poco más soportable. Como si hubiera alguien dispuesto a mirar más allá de las ruinas. Estaban a punto de decirse algo más, de ponerle nombre a lo que comenzaba a florecer entre los escombros. Pero entonces se oyeron voces. Voces humanas. Voces conocidas. La comitiva regresaba por el sendero. Ambos se levantaron. Aurelien apretó la mandíbula, el momento escapándose entre los dedos como agua. Y entre los jinetes que se acercaban, reconoció el rostro de uno de los hombres del norte que había jurado lealtad al rey, pero que ahora lo miraba con una hostilidad que antes no existía. La lluvia comenzó a caer con una insistencia apagada la mañana en que regresaron al castillo. El cielo, encapotado desde el alba, parecía haber decidido hundir toda luz bajo un velo de ceniza húmeda. Las gotas golpeaban los vitrales y las piedras del patio central con un ritmo constante, casi hipnótico. Los criados corrían de un lado a otro protegiendo candelabros, estandartes y mercancías con lonas empapadas. Aurelien desmontó sin esperar ayuda. Entregó las riendas del caballo al mozo más cercano y subió por las escaleras principales sin mirar atrás. No buscó a Serafín. No dijo su nombre. No preguntó dónde se encontraba ni si ella había notado el cambio en su rostro después del encuentro en el bosque. Esa cercanía breve, ese instante en que sus manos se habían tocado y sus palabras habían rozado algo esencial, lo había dejado más expuesto que nunca. Era como si una puerta se hubiera abierto en su interior, y ahora no supiera cómo cerrarla sin aplastar todo lo que contenía. La lógica era sencilla, necesaria. Si él se derrumbaba, no pensaba arrastrarla consigo. Si el mundo que conocía se deshacía, no permitiría que ella cayera con él. Serafín merecía una vida sin sombra, sin mentiras heredadas, sin escándalos escritos en la sangre de otros. Así que comenzó a alejarse. Al principio fue sutil. Se excusaba con compromisos menores, con tareas diplomáticas o fatiga. Luego, con más frialdad, rechazó toda invitación a paseos, veladas musicales o comidas privadas en las que su presencia era esperada. Respondía con cortesía impecable, pero sus ojos no buscaban los de ella, y cuando coincidían en eventos oficiales,
Evitaba el contacto visual con la misma habilidad con la que un espadachín esquiva un golpe dirigido al corazón. Serafín, por su parte, no hizo escándalos, no lo buscó en público, no exigió explicaciones que sabía que no llegarían, pero su mirada lo seguía a la distancia con una mezcla de tristeza y algo más profundo. Como si ya comprendiera que el rechazo no nacía del desinterés, sino del miedo. Como si, con cada silencio suyo, ella confirmara una sospecha antigua. Fue entonces cuando le escribió. La carta llegó sin ceremonia. Una hoja doblada con cuidado, entregada por su doncella con una reverencia breve. No había perfume, ni lacre, solo su caligrafía firme, su nombre en tinta azul sobre el pliegue. Aurelien no la abrió. La sostuvo entre los dedos unos segundos y luego la colocó dentro de un libro cerrado sobre su escritorio. No tenía fuerzas para leer promesas que quizá no podría cumplir, y aún menos para enfrentar la posibilidad de que ella dijera exactamente lo que él más deseaba oír. El castillo se volvió más silencioso, más pesado, y al mismo tiempo, los rumores comenzaron a multiplicarse. Aurelien lo notó primero en la manera en que ciertos criados interrumpían las conversaciones al verlo pasar. Luego, en los susurros detrás de los tapices, en los nombres que circulaban como ecos lejanos. Isabeau, la dama de compañía desaparecida hacía más de 20 años. Su nombre había sido mencionado en un nuevo documento hallado en la Biblioteca Real, según le informó uno de los copistas de la corte. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí, pero el hecho de que su nombre reapareciera no podía ser casualidad. Esa noche, Aurelien cenó solo. La reina no lo llamó. El rey no preguntó por él. Los pasillos parecían más largos, el eco de sus pasos más marcado. En el corredor del ala sur, se detuvo frente a un tapiz deshilachado que representaba el nacimiento de San Luis. El niño en la imagen era envuelto por una criada con un paño bordado en rojo. Sintió un escalofrío. El miedo dejó de ser íntimo. Se volvió político. Si lo que había leído era verdad, si lo que el medallón sugería era cierto, si los documentos seguían apareciendo, no solo perdería su lugar. El escándalo podría dividir a la nobleza, fracturar alianzas, despertar ambiciones dormidas. Las casas del norte, ya inquietas, podrían usarlo como excusa para reclamar privilegios. Y él, sin nombre ni linaje auténtico, no tendría defensa alguna. A medianoche, cuando la lluvia se convirtió en tormenta, tomó una decisión. Subió a la torre de los archivos con pasos firmes, con la intención de destruir la carta original. El manuscrito de Isabeau era la raíz de todo. Si desaparecía, lo demás podría desvanecerse en rumores sin pruebas. El viento golpeaba las ventanas altas de la torre con fuerza. Los relámpagos iluminaban los pasillos de piedra. Subió los escalones estrechos sin antorcha, guiado solo por la memoria y la determinación. Al llegar a la sala donde había escondido la caja, notó que la puerta no estaba cerrada del todo. El aire olía a papel viejo y cera derretida. Encendió una vela y se acercó al estante. La caja estaba allí, pero abierta. Contuvo el aliento. Se arrodilló lentamente, con el pecho tenso. El espacio donde había colocado la carta estaba vacío. No quedaba rastro del manuscrito, ni del lienzo bordado. En su lugar, descansaba un solo objeto. Una pluma blanca, delicada, impecable, extendida como un desafío. Aurelien la tomó con dedos entumecidos. La reconoció de inmediato. En la corte, no todos conocían su significado, pero entre los círculos políticos del norte, la pluma blanca era un símbolo, no de paz, no de rendición. Era una marca secreta de traición, una advertencia de que alguien sabía y estaba dispuesto a actuar. La pluma blanca seguía entre sus dedos cuando Aurelien cerró la caja con manos heladas. No se molestó en esconderla de nuevo. El daño ya estaba hecho. No había forma de desandar el camino. Quien la había colocado allí sabía. No sospechaba. Sabía. Y esa certeza no solo lo desarmaba,
Lo volvía vulnerable ante fuerzas que aún no lograba identificar. Había perdido el control de su propio secreto. Salió de la torre cuando el viento ya había amainado, pero la lluvia persistía como una llaga abierta en el cielo. La luz de las antorchas formaba charcos dorados en el empedrado, y sus pasos resonaban húmedos, acompasados al ritmo de su respiración, que se volvía más tensa con cada minuto. Se dirigió directamente hacia las estancias del rey. Sabía que era tarde, que no sería bien recibido, pero si no hablaba ahora, lo haría otro. Y esa voz podría no tener misericordia. Los guardias lo reconocieron de inmediato, pero sus lanzas cruzadas frente a la puerta fueron inamovibles. Uno de ellos bajó la mirada, como si le pesara negarle el paso, pero obedecía órdenes. El otro se limitó a decir que Su Majestad no recibía visitas fuera de la audiencia prevista para la mañana siguiente. Aurelien pidió hablar con el confesor real, con algún consejero, con el canciller. Todos los nombres que mencionó eran rostros que había visto crecer a su alrededor, hombres que alguna vez le habían dado palmadas en la espalda, que le habían enseñado a recitar pasajes de la historia de Francia, que habían elogiado su postura sobre el caballo. Ninguno apareció. Uno estaba en oración, otro viajando a la abadía de Dijon, otro más, indispuesto por la tormenta. Nadie quería verlo. Regresó a su habitación sin quitarse la capa mojada. Se sentó junto al fuego y observó cómo las gotas caían de su cabello hasta el suelo, cada una formando un pequeño círculo oscuro sobre la alfombra. Al día siguiente, la sala del trono se llenó de murmullos, incluso antes de que los heraldos anunciaran el inicio de la audiencia. El salón, adornado para la próxima ceremonia de compromiso, parecía demasiado fastuoso, como si las flores y los tapices no supieran que algo se había roto. El rey ocupaba su asiento, con el cetro apoyado sobre el brazo del trono. A su derecha, la reina permanecía impasible, la mirada fija en la multitud. Aurelien, de pie al costado de los músicos, sentía el calor de todas las miradas sobre la espalda. No eran miradas abiertas, eran vislumbres laterales, miradas entrecerradas, de esas que se clavan como cuchillas suaves. Entonces, el barón de Fontenay se puso de pie. No levantó la voz. No hizo un gesto dramático. Simplemente preguntó si en la corte se había tomado en cuenta que la sangre puede esconderse bajo oropeles, y que las apariencias, por nobles que fueran, podían ser construcciones hábiles de quienes sabían tejer mentiras. Dijo que era deber de los verdaderos leales al rey cuidar que ningún impostor, por más querido que fuera, ocupara un lugar que no le correspondía. No dijo nombres. No los necesitaba. La frase cayó como piedra en agua tranquila. El silencio que le siguió fue más ruidoso que cualquier murmullo. El rey no lo interrumpió. Tampoco lo desmintió. Solo lo observó unos segundos antes de ordenar que se continuara con la lectura del acta protocolaria. Pero para entonces, el veneno ya estaba esparcido. Aurelien no habló. No se movió. El rumor era oficial, no por haber sido proclamado, sino por no haber sido negado. Esa tarde, sin esperar instrucciones, solicitó una audiencia privada con Serafín. No quiso verla en un salón, ni en un corredor, ni entre los vitrales del ala noble. Pidió encontrarla en los jardines del convento cercano, donde las novicias preparaban los arreglos florales para su ceremonia nupcial. Ella aceptó. El aire era fresco, con olor a tierra mojada y a hojas nuevas. Las flores aún no habían sido cortadas. Algunas estaban abiertas, otras esperaban el sol. Serafín lo esperaba de pie, con una capa azul oscuro sobre los hombros y las manos juntas frente al pecho. Sus ojos eran los mismos, pero había en ellos una reserva distinta, una preparación silenciosa para lo que vendría. Aurelien no supo por dónde empezar. El lenguaje le resultaba insuficiente. Había demasiadas verdades acumuladas, demasiadas capas que ya no podía sostener. Comenzó por el principio. Le habló del manuscrito, del medallón, del molino.
No omitió nada. Cada palabra era un desprendimiento, una confesión. Dijo que no podía asegurar nada con certeza absoluta, pero que su alma no le permitía fingir más. Ella lo escuchó sin interrumpirlo, sin mover un solo músculo. Cuando terminó, ella se acercó lentamente. Lo miró de frente, y durante un instante él pensó que lo perdonaría, que lo abrazaría, pero no lo hizo. «No me duele quién eres», dijo en voz baja. «Me duele que no me lo dijeras cuando aún tenía sentido que lo hicieras». Él quiso responder, pero ella ya se había alejado unos pasos. «Yo lo intuía», añadió sin volverse. «Lo sentía, pero lo callé, como tú. Y ahora es tarde para confiar sin heridas». Regresó al convento sin esperar despedida. Aurelien se quedó allí un rato, entre los rosales, con el aire húmedo en la cara, sin saber si la sensación que lo dominaba era vacío o simple resignación. Esa misma noche, la reina anunció que el compromiso quedaba suspendido, sin dar explicación alguna. Al día siguiente, se comunicó que Serafín había caído enferma y sería trasladada al priorato de Sainte-Claire, acompañada por su comitiva de damas. No se habló de tiempo, ni de retorno. Aurelien no fue llamado a la sala del trono. No fue interrogado. No fue acusado. Simplemente fue enviado a su residencia de campo en Moulins. Una orden directa, firmada por el rey. No hubo escoltas, solo una carta sellada y una fecha. Debía partir antes del anochecer. El viaje fue breve, pero opresivo. El campo parecía menos verde, el cielo más bajo. Llegó a la casa solariega al anochecer. El mayordomo lo recibió con expresión grave. No había sirvientes adicionales. Solo silencio, una chimenea encendida y el crujido de los candelabros al balancearse con el viento. Esa primera noche, mientras intentaba conciliar el sueño en una cama que le resultaba extraña, escuchó golpear la ventana de su estudio. Al levantarse, encontró un sobre bajo el alféizar. No tenía sello, ni firma. Solo una línea escrita en una caligrafía firme, sin adornos. Si quieres saber quién eres realmente, ven solo al monasterio de Cluny antes del próximo plenilunio. El amanecer en Moulins era una niebla que no se disipaba hasta entrada la mañana. Aurelien se despertaba con el canto apagado de los pájaros, sin urgencia, sin propósito. La residencia de campo era amplia, pero vacía. Las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos de parientes que no recordaba, muebles demasiado austeros para resultar acogedores, y un silencio que parecía impregnado en la piedra. Solo lo acompañaban dos criados. Antoine, el mayordomo que lo había visto crecer en Saint-Lys, y Lucien, un mozo joven de rostro cándido y voz baja, que hablaba lo menos posible. No recibía cartas, no escuchaba noticias. La reina no enviaba emisarios. El rey no pedía informes. Aurelien vagaba. Pasaba las mañanas caminando por los campos, cruzando pastizales húmedos y bosques que aún no florecían del todo. Los caminos rurales estaban cubiertos de barro y de flores silvestres, que brotaban tímidas entre las raíces. No usaba escolta. No montaba a caballo. Caminaba solo, con las manos entrelazadas a la espalda, como un hombre sin destino. Las tardes las pasaba en la biblioteca de la casa. Antes se había burlado en silencio de aquellos textos religiosos y filosóficos que decoraban los estantes, pensados más para impresionar a los visitantes que para ser realmente leídos. Ahora buscaba en ellos algo que no sabía nombrar. No respuestas, quizás. Tal vez solo un tipo de paz que no se obtiene con explicaciones. Leía a San Agustín, a Tomás de Aquino, a Séneca. Subrayaba pasajes con una pluma rota. Cerraba los libros solo para abrirlos otra vez. La carta anónima, colocada en su ventana como una sentencia silenciosa, lo acompañaba en cada pensamiento. La leía una y otra vez, memorizando la inclinación de las letras, el trazo firme, la tinta seca. Si quieres saber quién eres realmente, ven solo al monasterio de Cluny antes del próximo plenilunio. Sospechaba de todos, de los cortesanos del norte.
de sus propios tutores, incluso de los criados que le servían el pan con manos temblorosas. El único que parecía no saber nada era Antoine, cuya lealtad no podía cuestionar, aunque su silencio fuera tan espeso como el barro que cubría los caminos. A pesar de todo, no fue al monasterio, no aún. Antes de conocer la verdad completa, había otra verdad más amarga que debía aceptar. Había perdido a Serafín. Pensaba en ella en cada crepúsculo. La imaginaba caminando por los pasillos del priorato, su cabello recogido con sencillez, sus manos ocupadas en bordar hilos dorados sobre lino blanco. Recordaba la precisión de su mirada, la calma con la que hablaba, la fuerza con la que se alejaba. No era la pérdida de una promesa lo que dolía, sino la conciencia de que había roto algo delicado sin poder repararlo. Que su silencio, nacido del miedo, había matado una posibilidad que quizás nunca volvería. En Sainte-Claire, Serafín vivía envuelta en un ritmo lento, casi monástico. Despertaba al canto de las campanas, compartía pan con las hermanas, bordaba junto a las novicias en una sala donde la luz entraba como un suspiro. No estaba enferma, no del cuerpo, al menos, pero su alma buscaba reposo, y no lo encontraba en los sermones ni en los libros piadosos que le ofrecían. Cada noche, antes de dormir, abría el relicario que guardaba bajo la almohada. Dentro estaba la carta de Aurélien. Una sola hoja, escrita con pulso trémulo, donde él no pedía clemencia ni explicaciones. Solo decía que lo lamentaba, que no había tenido el valor de decir la verdad cuando ella merecía escucharla. Serafín la leía en silencio. Luego, abría su cuaderno de cubierta de lino y escribía lo que no podía decir en voz alta. Escribía sobre el deber, sobre el nombre, sobre lo frágil de la identidad y sobre el amor, sí. No un amor idealizado, sino el que nace cuando alguien se atreve a mostrar su lado más vergonzoso y aún así espera ser visto. Entendía ahora que no había amado al príncipe. Había comenzado a amar al hombre que, pese a todo, había tenido el valor de desnudarse de su corona. Los días se alargaban. La primavera avanzaba despacio, abriendo los campos con amapolas temblorosas y viento tibio. La vida seguía, aunque no se pareciera a la que habían planeado. Aurélien, al caminar por el bosque una tarde, se detuvo frente a una capilla de piedra perdida entre los robles. Entró solo. No llevaba capa ni espada. Se sentó frente a una imagen antigua de San Martín, cuya expresión serena contrastaba con su interior revuelto. No rezó. No pidió. Solo se quedó allí, en silencio, como si el estar quieto ante algo sagrado pudiera limpiarle un rincón del alma. Fue entonces cuando supo que debía ir. No por la carta, ni por miedo, ni siquiera por orgullo. Iba porque lo necesitaba. Al día siguiente, al amanecer, se puso una túnica sencilla, tomó su caballo sin preguntar y partió rumbo al monasterio de Cluny. Nadie lo detuvo. Antoine lo vio montar desde la puerta sin emitir palabra. Sabía que no debía interponerse. El viaje fue largo y silencioso. Las ruedas del carro pasaban sobre caminos enlodados, cubiertos de pétalos arrastrados por la brisa. El cielo estaba despejado, pero el aire aún conservaba el frío de la madrugada. Aurélien no miraba el paisaje. Estaba en otro lugar. Al llegar a Cluny, no pidió hablar con nadie. Mostró la carta. Los monjes lo reconocieron de inmediato y lo guiaron en silencio por los pasillos oscuros del convento. El incienso impregnaba las paredes, y el eco de los pasos era lo único que interrumpía el murmullo de las oraciones. En una sala lateral, pequeña y sin ventanas, lo esperaba un monje anciano de rostro arrugado y ojos claros. No dijo su nombre. Solo le entregó una bolsa de tela beige, anudada con una cuerda simple. Aurélien la recibió con manos firmes, pero el corazón temblaba. La abrió. Dentro había un documento sellado con cera roja y un mechón de cabello infantil, conservado con esmero.
El sello rojo del documento crujió levemente al romperse entre los dedos de Aurelien. El pergamino, amarillento por el tiempo, se desplegó con un susurro tenue, como si las palabras en él escritas tuvieran conciencia del peso que cargaban. El monje que lo había recibido no dijo una palabra. Solo bajó la mirada y se retiró, dejando la puerta entreabierta. Aurelien se sentó en un banco de madera bajo una pequeña ventana estrecha que dejaba pasar una luz pálida. Sus ojos recorrieron la caligrafía firme, ligeramente temblorosa en algunos trazos, de una mujer que parecía haber escrito más con el alma que con la mano. El encabezado era sencillo: Confesión de Beatrice Monbert, antigua nodriza al servicio de la Casa Real de Francia. El texto comenzaba con una descripción de la noche del incendio. El ala sur del castillo de Senlis había ardido con furia repentina, devorando muros y habitaciones, pero también vidas. Entre ellas, la del primogénito real, nacido apenas horas antes. Beatrice relataba cómo, en medio del caos, fue llamada por una figura de autoridad cuya identidad se reservaba con cautela. Esa persona, respaldada por otros cuyos nombres nunca se atrevió a pronunciar, le entregó una orden clara y directa: el pueblo no puede saber. El linaje debe continuar. Esa misma noche, un campesino desesperado había llegado al convento con su esposa moribunda y un recién nacido en los brazos. Los detalles eran inquietantes en su precisión. El niño lloraba con fuerza, sano, fuerte. La nodriza escribió que lo envolvió en un lienzo limpio, le cortó un mechón de cabello y lo colocó en la cuna vacía donde apenas horas antes yacía el cuerpo sin vida del príncipe verdadero. Le habían dado una bolsa de oro por su silencio, pero el oro no bastó para acallar la culpa. He guardado mechones de ambos niños, decía la carta. Uno sellado con la insignia del convento, otro con la cinta roja que pertenecía a la corona de bautismo del infante. Si alguien encuentra esta confesión, que haga justicia a la verdad, no al poder. Aurelien sostuvo el documento sobre las piernas mientras respiraba con lentitud. Abrió la bolsa de tela que le había sido entregada junto con el manuscrito y extrajo los 2 mechones de cabello, uno más claro que el otro, atados con cintas distintas. La diferencia era leve, pero inconfundible. Sus manos no temblaron. Había algo en esa evidencia material que convertía la sospecha en certeza, y la certeza en aceptación. No lloró. No habló. Solo volvió a guardar los objetos y se levantó. El viaje de regreso a la corte fue silencioso. No se detuvo ni buscó compañía. No pensó en cómo lo recibirían. No había un plan. Solo la certeza de que ya no podía vivir en la penumbra. No se dirigió al rey. No acudió a la audiencia general que se celebraba esa tarde para discutir los preparativos de una nueva alianza. Fue directamente a las habitaciones de la reina. No pidió audiencia. Solo mostró el documento y pidió una palabra. Las damas de compañía, sorprendidas por su tono tranquilo, lo dejaron pasar. La reina lo recibió sentada junto a la ventana, bordando con movimientos mecánicos. Al verlo entrar, sus ojos se entrecerraron con una mezcla de sorpresa y recelo. Él no hizo una reverencia exagerada. Solo se acercó, le tendió la confesión y dijo: «No vengo a reclamar un lugar. Solo quiero que me escuche y que me permita hablar con ella». La reina leyó en silencio, deteniéndose en los nombres, en las fechas, en la mención del oro. Al llegar al final del texto, levantó la vista hacia él. Sus ojos ya no lo examinaban como a un joven imprudente, sino como a un hombre que había atravesado algo más profundo que el escándalo. «Ella está en el ala interior. Haré que la esperen en la galería». Aurelien se inclinó con respeto. No agradeció. No era necesario. La reina entendía. La galería estaba vacía. Las cortinas estaban corridas, filtrando la luz de la tarde en haces dorados. Las paredes estaban cubiertas con tapices antiguos y retratos de matrimonios reales de siglos pasados. Aurelien caminó entre ellos, hasta detenerse bajo una lámpara de hierro forjado. No tuvo que esperar mucho. Serafín entró con paso firme.
Vestía un vestido sencillo, azul marino, sin adornos. No llevaba joyas, solo su rostro limpio, su mirada directa. Se detuvo a unos pasos de él y lo observó sin decir palabra. El silencio se alargó, denso, cargado de todo lo no dicho. Él no se defendió, no explicó lo ya sabido. «No tengo nada que ofrecer», dijo con voz baja. «Ni nombre, ni título, solo verdades, y el deseo de reparar lo que destruí». Serafín tardó en responder. Sus manos estaban cruzadas frente a su cintura. Finalmente alzó la mirada. «No estoy interesada en títulos», dijo con firmeza, «pero sí en la verdad. Y en saber si, esta vez, estás dispuesto a compartirla, no a cargarla solo». El aire pareció volverse más cálido, más fácil de respirar. Ella se acercó y, sin ceremonia, le ofreció la mano. Él la tomó. No con pasión desenfrenada, sino con una ternura que venía de un lugar más hondo, el de la aceptación mutua. Caminaron por la galería, hablando a media voz. Recordaron pequeños momentos de su infancia, un jardín cubierto de nieve, un carruaje donde ella se había mareado, una frase mal pronunciada que aún provocaba risas contenidas. No hubo lamentos, solo una reconstrucción lenta, una promesa tácita de empezar de nuevo, sin máscaras. Esa noche, Serafín regresó a sus habitaciones y escribió una carta dirigida a la reina. En ella, solicitaba de forma oficial que se le permitiera decidir por sí misma con quién casarse, sin intervención del consejo. Dijo que no buscaba escándalo, ni ruptura con la tradición, sino simplemente ejercer el derecho que le correspondía como mujer adulta y de juicio claro. La carta fue entregada sin demora. La reina no respondió de inmediato, pero los rumores se esparcieron más rápido que cualquier misiva. Una delegación del norte había llegado esa misma mañana. No venían en son de visita, venían con exigencias. Querían renegociar la alianza que antes se daba por sentada. Querían respuestas, garantías. Querían saber si el compromiso con Serafín seguía en pie, o si debían proponer un nuevo candidato. La tensión llenó el salón del Consejo Real. En medio del debate, cuando las voces se elevaban y los intereses cruzaban cuchillas invisibles, el barón de Fontenay se levantó, con expresión imperturbable, y dijo con voz clara: «Si el joven Aurelien insiste en mantener su cercanía con la princesa Serafín, me veré obligado a revelar el contenido de una carta que podría destruirlos a ambos». El silencio que siguió a las palabras del barón de Fontenay fue más sonoro que cualquier acusación. En la gran sala del Consejo Real, bajo las bóvedas pintadas con escenas de justicia y virtud, los nobles presentes se miraban unos a otros, evaluando, sopesando, temiendo el escándalo que se avecinaba. El aire parecía haberse vuelto denso, cargado de tensión, y la amenaza implícita del barón colgaba sobre todos como una espada suspendida. Aurelien se puso de pie. No lo hizo con arrogancia ni con furia. Su rostro estaba sereno, sus ojos tranquilos, la postura erguida sin rigidez. La corte había aprendido a ver en él al príncipe discreto, educado, reservado. Pero ese día lo veían distinto, más hombre, más real. Cruzó el salón con paso firme hasta situarse en el centro, en la losa circular marcada con el escudo de armas del reino. Ahí levantó la mirada y, sin alzar la voz, dijo: «No será necesario que el señor de Fontenay revele esa carta. Yo hablaré. Y lo haré sin amenazas ni condiciones». Las miradas se enfocaron en él. Algunas curiosas, otras escépticas, otras francamente preocupadas. El rey, sentado en su trono elevado, entrecerró los ojos. La reina, al otro extremo, se mantuvo en silencio, las manos reposando sobre el regazo, el rostro imperturbable. Aurelien sacó de su cinturón una pequeña bolsa de cuero. La colocó sobre una mesa cercana y la abrió. De ella extrajo el manuscrito original que había encontrado en la biblioteca, la confesión de Beatrice Montvert, el medallón hallado en sus aposentos y, finalmente, el documento del monasterio de Cluny. Cada objeto fue colocado frente a los presentes con una solemnidad casi litúrgica.
No soy quien ustedes creen, dijo entonces. Fui criado como hijo legítimo del rey Charles, pero no tengo sangre real. Lo supe primero por rumores y susurros, después por un manuscrito escondido. Finalmente, lo confirmé en Cluny, donde se me entregó una confesión escrita por una nodriza real que participó en el encubrimiento de mi origen. La orden de mi sustitución fue emitida por alguien de poder, tras la muerte del verdadero infante, durante el incendio en Saint-Lys. Yo fui el niño que lo reemplazó. Se detuvo. Observó los rostros que lo rodeaban. Nadie interrumpía. Continuó. No busco títulos. No pido reconocimiento. No deseo venganza ni posición. Solo deseo que la verdad exista. Que ya no se sostenga esta farsa. Mi existencia ha sido una cadena de silencios y sombras. Yo no quiero seguir atado a eso. Su voz seguía sin quebrarse. Su tono era el de un hombre que ya no tenía nada que perder, y por eso podía decirlo todo. No me interesa una corona. Me interesa vivir una vida honesta. Si mi permanencia aquí representa una amenaza, me iré. Si mi amor por Serafín es un escándalo, lo aceptaré. Pero no cargaré más con esta máscara. Entonces la buscó con la mirada. Serafín estaba sentada en el ala de las damas, junto a las consejeras mayores y esposas de altos cargos. Su vestido era de un verde pálido que hacía resaltar el color ámbar de sus ojos. Lo miraba fijamente, sin pestañear, las lágrimas contenidas brillando sin derramarse. Nadie más en la sala existía para ella en ese instante. Hubo un largo silencio. El barón de Fontenay, que aún sostenía su amenaza con la carta inexistente, se movió en su lugar con una incomodidad apenas disimulada. No había esperado esa reacción. Su carta no tenía valor frente a una confesión completa. Su poder se esfumaba con cada palabra dicha con verdad. Fue entonces cuando la reina se levantó. El movimiento fue simple, pero bastó para que todos los murmullos cesaran. Caminó hasta situarse junto al estrado central, su vestido de terciopelo escarlata rozando las baldosas. Observó primero a Aurelien, luego a los nobles, después al rey, que no se movió. Lo que este reino necesita, dijo con voz clara, no es linaje perfecto, sino hombres capaces de mirar a los ojos a quienes los rodean y decir la verdad. Hemos vivido demasiado tiempo entre apariencias, temiendo a los rumores más que al pecado. Pero la verdad, por dolorosa que sea, es una forma de virtud. Se volvió hacia Serafín. Y respecto a la princesa de Lorraine, continuó, invocaré una cláusula eclesiástica olvidada por muchos, pero aún vigente. El derecho de consentimiento libre. Ningún matrimonio puede ser legítimo sin la voluntad clara de la mujer. Y esta corte no le negará a Serafín el derecho de elegir. Hubo un murmullo inmediato. Algunos protestaron, otros aplaudieron en voz baja, pero nadie se atrevió a contradecirla abiertamente. El barón de Fontenay, ya despojado del único as bajo la manga que poseía, fue apartado por orden del rey. Su influencia fue anulada de forma discreta pero irrevocable, y su partida al norte sería vigilada por hombres de confianza. La sesión terminó sin más acusaciones. Esa noche, el cielo estaba despejado. Las lámparas de aceite encendidas en el jardín proyectaban sombras largas sobre los setos perfectamente podados. El silencio era distinto al del día, más íntimo, más envolvente. Aurelien caminaba por los senderos empedrados, sin escolta, las manos en los bolsillos, el corazón agitado por dentro, aunque su paso era calmo. Serafín apareció desde el ala oeste del palacio. Llevaba un abrigo de lana fino, y un pañuelo recogía su cabello con sencillez. No se miraron de inmediato. Caminaron uno junto al otro, en paralelo, entre las rosas adormecidas por la noche. No hablaron de lo dicho en la sala del consejo. No hacía falta. Aurelien se detuvo. La miró. Ella giró el rostro hacia él. Hubo un momento, breve, en que el mundo se suspendió. Luego, sin una sola palabra, se abrazaron. Fue un abrazo distinto a todos los anteriores. No hubo formalidad, ni contención,
ni gestos cuidados por el protocolo. Fue un abrazo real, apasionado y tranquilo, con las manos aferradas al otro como si dejar ir significara volver a caer en la oscuridad. Ya no eran príncipe y prometida. Ya no eran piezas de una partida de ajedrez entre casas nobles. Eran simplemente ellos, dos personas que, pese a todo, pese a todos, habían elegido amarse. El sol de principios de verano se filtraba con suavidad a través de los vitrales de la capilla de Saint-Lys, tiñendo el suelo de piedra con reflejos cálidos en tonos ámbar y azul cobalto. La nave, pequeña y austera, conservaba el silencio solemne de los lugares que han sido testigos de muchas lágrimas y muchas oraciones. No había músicos, no había trompetas ni estandartes ondeando al viento. Solo el canto leve de las aves que entraban desde los jardines y el murmullo tenue de los asistentes al colocarse en sus sitios. Séraphine de Lorraine, vestida con una túnica de lino blanco marfil, caminaba descalza por el pasillo central. No llevaba corona, ni joyas. Su cabello rojizo caía libre sobre los hombros, adornado solo con un pequeño broche de plata que alguna vez perteneció a su madre. Sostenía en las manos un ramo de lirios silvestres recogidos esa misma mañana. Su andar era firme, pero sus ojos contenían un brillo emocionado que no podía ocultar. Aurelien la esperaba junto al altar. Llevaba un jubón gris claro y una capa corta azul profundo, sin insignias. Ningún broche real brillaba en su pecho. Solo la mirada fija en ella, y en sus labios una sonrisa que contenía más promesas que cualquier juramento público. En el lugar de los testigos se encontraban la reina, algunos servidores fieles y un puñado de personas que, a lo largo de los meses, habían demostrado su lealtad no a un apellido, sino a un hombre que había elegido el camino más difícil, el de la verdad. El sacerdote oficiante, un monje benedictino de voz pausada y mirada bondadosa, les pidió que se tomaran de las manos. Lo hicieron sin dudar. Las manos de Séraphine eran finas, de dedos largos, aún frías por la brisa de la mañana. Las de Aurelien, cálidas y seguras. Nadie habló cuando el monje pronunció las palabras sagradas. Nadie interrumpió cuando el silencio les dio paso a pronunciarse sus votos el uno al otro, sin guión, sin fórmula, solo con la verdad entre ellos. Séraphine prometió honrar no al príncipe, sino al hombre. Aurelien prometió no protegerla de la verdad, sino caminar con ella en ella. Se selló la unión con un beso breve, tímido, profundamente íntimo. Un gesto que no pretendía mostrar nada al mundo, sino confirmarse ante sus propios corazones. Tras la ceremonia, no hubo banquete ni desfile. Salieron por la puerta lateral de la capilla, donde los esperaba una carreta sencilla adornada con ramas de olivo. Subieron sin protocolo y tomaron la carretera de tierra que los llevaría de regreso al castillo. En el camino, los aldeanos, que ya conocían la historia por versiones discretas pero constantes, salieron a los márgenes del sendero. Algunos alzaban sus sombreros, otros lanzaban pétalos recogidos del campo. No gritaban ni vitoreaban, solo sonreían. Un gesto silencioso de respeto. En el castillo, la vida cambió de ritmo. Aurelien, por decisión propia, no volvió a ocupar estancias reservadas para la familia real. Se instaló junto a Séraphine en un ala tranquila de la residencia, con vista a los huertos. Durante las mañanas, acudía a la torre de los archivos, donde organizaba volúmenes descuidados, clasificaba mapas antiguos y reescribía registros corroídos por el tiempo. Su labor como bibliotecario y asesor cultural pronto comenzó a notarse. Redactó un nuevo índice de las genealogías, preservó crónicas olvidadas y enseñó a los jóvenes escribas la belleza de la claridad en la palabra. Séraphine, por su parte, asumió una causa que la había movido desde su adolescencia: la educación femenina. No solo en los conventos ni en los salones nobles, sino también entre las niñas de las aldeas, las hijas de comerciantes, las hermanas de campesinos.
usó su influencia para convencer a la reina de permitirle fundar una pequeña escuela en el convento de Sainte-Claire, donde ella misma dictaba clases semanales. Enseñaba lectura, escritura, historia y bordado con igual pasión. No se trataba de adoctrinar, sino de ofrecer herramientas para pensar, decidir y soñar. El matrimonio entre ambos no fue perfecto, pero sí profundamente real. Discutían, reían, se reconciliaban con facilidad. Compartían el gusto por caminar al atardecer entre los naranjos, por leer en voz alta durante las noches de lluvia, por compartir pan con los mozos de cuadra, en lugar de cenar en el gran comedor. Su cercanía se volvió símbolo. No de escándalo, como temieron muchos al inicio, sino de esperanza. Una nueva nobleza emergía, más humana, más cercana, menos preocupada por el linaje que por la integridad. 3 meses después, en un día de brisa cálida y cielo despejado, Serafín cerró el cuaderno de lino donde llevaba registro de sus pensamientos más íntimos. Lo había empezado durante su retiro en Sainte-Claire, y ahora, al completarlo, se sentía distinta. No mayor, ni más sabia, solo más en paz. En la última página escribió: «El amor verdadero no pide permiso para existir, pero sí exige el valor de ser vivido con verdad». Esa noche, después de la cena, bajaron al jardín sin decir palabra. El aroma de los naranjos en flor impregnaba el aire. Las luciérnagas titilaban entre los setos como pequeñas estrellas caídas, y el canto de los grillos tejía una melodía sutil que parecía creada para acompañarlos. Aurelien la observó mientras ella se inclinaba a recoger una flor caída. El cabello suelto, el perfil tranquilo, la forma en que su vestido se mecía con el viento, todo en ella era hogar. Él no necesitaba más, no un título, no una herencia, solo eso, la certeza serena de estar exactamente donde debía estar. La miró, y ella, al sentir su mirada, volvió el rostro hacia él con una sonrisa que no requería explicación. Él le respondió con otra, leve, genuina. El mundo, por fin, había dejado de pesar. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.